Punto 92. Si no sé o no puedo cumplirla, debo decírselo al confesor para que me ponga una penitencia distinta. Punto 92.1. La penitencia también se llama satisfacción porque de algún modo quiere expresar nuestra voluntad de reparación a la Iglesia del daño que le hemos producido al pecar, convirtiéndonos así en miembros cancerosos del cuerpo místico de Cristo. Cumplir la penitencia también es la expresión de nuestra voluntad de la conversión cristiana y hay que cumplirla en el plazo que te diga el confesor. Si el confesor no ha fijado el tiempo, lo mejor es cumplirla cuanto antes para que no se nos olvide, pero se puede cumplir también después de comulgar y también confesarse de nuevo antes de haberla cumplido, con tal de que haya intención de cumplirla. Si la penitencia no se cumple por olvido involuntario, no hay que preocuparse, los pecados quedan perdonados, pero si no se cumple culpablemente, aunque los pecados queden perdonados, se comete un nuevo pecado mortal o venial, según lo que la penitencia fuese grave o leve. Penitencia grave es la que normalmente corresponde a pecado grave. Si después de la confesión tú no recuerdas la penitencia que te puso el confesor o no puedes cumplirla, lo dices así en la próxima confesión. En caso de no acordarte qué penitencia te puso el confesor, puedes rezar o hacer lo que en otras confesiones parecidas te impusieron. Punto 92.2. La penitencia es siempre muy pequeña comparada con nuestros pecados. Tal como se concibe hoy, la penitencia en la confesión queda reducida a un símbolo, una obra meramente representativa de la acción penitencial del sacramento. Pero a pesar de ser la penitencia tan pequeña, es suficiente porque participamos de lo que se llama la comunión de los santos. Todos los que pertenecemos a la Iglesia Católica formamos como una gran familia que se llama el cuerpo místico de Cristo. Puedes ver el número 41 para documentarte más sobre esto, en la cual todos los bienes espirituales son comunes, porque lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo le da fruto a todos. Todos nos beneficiamos de los bienes, de los dones y de las gracias que cada uno ha recibido de Dios. Por lo tanto, cada uno puede gozar de el gran tesoro espiritual que está formado con los méritos de Jesucristo, de la Virgen y de todos los santos que están en el cielo y con las buenas obras de los católicos. Punto 92.3. La Iglesia hace uso de los méritos de este gran tesoro espiritual al concedernos las indulgencias. La Iglesia condena a quienes afirman que la Iglesia no tenga la potestad para concederlas o que éstas no sean útiles. El Papa tiene la potestad absoluta sobre las cosas espirituales y dispone del tesoro espiritual de la Iglesia para conceder toda clase de indulgencias. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que las indulgencias se obtienen por la Iglesia que en virtud del poder del altar, pero también del poder que Jesús le dio a Pedro de atar y desatar las cosas en el cielo y en la tierra, que fue esto concebido por Cristo Jesús, interviene así en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener de Dios Padre la misericordia y la remisión de las penas temporales debidas por sus pecados. La Iglesia no hace esto solamente para ayudar al cristiano, sino también para impulsarlo a hacer obras de piedad y de penitencia y de caridad. Las indulgencias son parte de la enseñanza infalible de la Iglesia, y eso significa que ningún católico está en libertad de ignorarlas o descreerse de ellas. El Concilio de Trento estableció que sean anatemas quienes dicen que las indulgencias son inútiles o que la Iglesia no tiene el poder para concederlas. El anatema de Trento coloca las indulgencias en el campo de la enseñanza infaliblemente definida. La práctica de las indulgencias se fundamenta en la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Las indulgencias son la remisión de la pena temporal. Esa pena temporal tú la debes por los pecados que te han sido perdonados ya, y eso va en relación en cuanto a la culpa. ¿Recuerdan, señores, que anteriormente les había dicho que se les perdona el pecado pero no la culpa, a menos que tengan una indulgencia plenaria? Según la teología católica, todo pecado grave da origen en quien lo comete a una culpa, ergo, una pena debe ser pagada. La culpa es la ofensa a Dios, la pena es el castigo merecido por esa ofensa a Dios, por el pecado. Toda culpa entraña necesariamente una pena.
La culpa se borra con la absolución del confesor, pero la pena tiene que ser pagada con el sufrimiento en el purgatorio o con las buenas acciones en esta vida. Aquí entra la aplicación de las indulgencias con las cuales se perdona a los católicos que cumplen ciertas condiciones. La pena temporal debida por los pecados que ya son perdonados en cuanto a la culpa es como borrar la cicatriz de la herida que el pecado ha dejado en el alma. Con las indulgencias nosotros podemos ayudar a los difuntos. El 1 de enero de 1967, Pablo VI publicó una constitución apostólica sobre la reforma de las indulgencias. Se suprimió el antiguo modo de hablar de 300 días, 7 años, etc. Este se refería a los días de penitencia pública que tenían que hacer los pecadores en los primeros siglos de la Iglesia antes de recibir la absolución de sus pecados graves. El nuevo documento se puede resumir en las siguientes normas. 1. Las indulgencias se dividen en parciales y plenarias. 2. El fiel con corazón contrito debe realizar una acción que tenga esa indulgencia, ya sea parcial, así obtendrá, además del mérito que produce esa acción, otro idéntico por intervención de la Iglesia, es decir, va a merecer el doble. 3. La indulgencia plenaria solo se puede ganar una vez al día, salvo en el caso del peligro de muerte. 4. Para adquirir la indulgencia plenaria, además de realizar la acción indulgenciada, y de que no exista por parte del fiel ningún afecto o adhesión al pecado, incluso venial, hay que cumplir 3 condiciones: confesión sacramental, comunión eucarística y rezo de una oración por las intenciones del Papa. La confesión puede hacerse varios días antes o después de cumplir la obra prescrita. La comunión puede hacerse desde la víspera a la octava. Los que no lo sepan, señores, una octava es una semana u 8 días que son dedicados específicamente a la indulgencia plenaria, de acuerdo a lo que es el culto en la iglesia, pero dedicado a Dios con fines de adoración por un fin determinado. Una sola confesión sirve para ganar varias indulgencias plenarias. En cambio, con una sola comunión y una sola oración por las intenciones del Papa, únicamente se puede conseguir una sola indulgencia plenaria. La oración por el Papa basta con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Según esa reforma de las indulgencias plenarias que se pueden ganar en un día, debidas en las condiciones ordinarias, se reducen a 4. Puedes ganar indulgencia plenaria si diariamente rezas el Vía Crucis, si rezas el rosario ante el sagrario o en común, y en común significa con tu familia en comunidad, o en una comunidad de oración. Siguiente punto, que hagas media hora de adoración en el Santísimo Sacramento. Siguiente punto, que leas media hora la Biblia. También se puede ganar una indulgencia plenaria ocasionalmente en los días y lugares señalados por el obispo. Si no se cumplen las condiciones debidas o falta la buena disposición, la indulgencia será solamente parcial. Aquellos fieles que por motivos personales o de lugar no puedan confesarse ni comulgar podrán obtener la indulgencia si se proponen cumplir lo antes posible esos requisitos. Las indulgencias, tanto parciales como plenarias, siempre pueden ser aplicadas a los difuntos a modo de sufragio. Se puede ganar una indulgencia plenaria aplicable a los difuntos aunque no se haya logrado el desafecto al pecado antes indicado. En el momento de la muerte, cualquier fiel debidamente dispuesto espiritualmente podrá ganar la indulgencia plenaria, aunque carezca en aquel momento de un sacerdote que pueda impartírsela, con tal de que durante su vida haya rezado habitualmente alguna oración. Es una obra de caridad para con las almas del purgatorio el ganar para ellas indulgencias plenarias. Les recomiendo mi video de cómo ayudar a los difuntos.